problema que tienen los pacientes con cáncer, o no es el único factor que está relacionado a un proceso infeccioso en los pacientes con cáncer, ¿cierto? Entonces, venga, yo pongo puntero. Entonces, los pacientes con cáncer que se someten, por ejemplo, a un procedimiento quirúrgico van a tener alteraciones en las barreras anatómicas, esas heridas quirúrgicas, esos catéteres que ponen los cirujanos van a condicionar un mayor riesgo de procesos infecciosos. Los pacientes, dependiendo del tipo de cáncer, van a tener una mayor afinidad por algunos procesos infecciosos. Es, por ejemplo, los pacientes con leucemia linfocítica crónica que tienen una hipogamaglobulinemia. Estos pacientes tienen mayor riesgo de generar o de tener infecciones por bacterias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza. Pero no solamente el tipo de cáncer, sino la localización del cáncer, porque miren que un paciente que tiene un cáncer de vejiga puede tener una alteración anatómica que le condicione mayor riesgo de procesos infecciosos. Pero la radiación y los dispositivos que nosotros utilizamos para la implementación de la quimioterapia también condicionan un mayor factor de riesgo para que estos pacientes generen o tengan un proceso infeccioso. Nunca hay que olvidar o nunca hay que tener de lado los procesos asociados al cáncer, como por ejemplo la desnutrición y la caquexia. Estos pacientes también tienen un estado de desnutrición, de inmunosupresión per se y están más expuestos a procesos infecciosos. La quimioterapia, entonces vamos a hablar mucho acerca del tratamiento de quimioterapia y vamos a tener en cuenta que muchos de los esquemas de quimioterapia son aplaciantes, comprometen la producción y destruyen, digamos que las células que nos ayudan en el proceso de ataque a los procesos infecciosos. Y nunca, nunca, nunca hay que olvidar que los pacientes no solamente tienen cáncer, entonces los pacientes tienen cáncer, pero adicionalmente tienen diabetes, tienen cáncer, pero también tienen EPOC, tienen cáncer, pero tienen enfermedad coronaria. Entonces, es ese conjunto de cosas que hacen que el tratamiento de los pacientes con infección en cáncer se vuelva un poco más complejo y sea un reto como para nosotros, no solamente para los infectólogos, para los oncólogos, hematólogos, los internistas, sino para ustedes que están en proceso de formación y que en algún momento nos van a acompañar en el proceso de diagnóstico y de tratamiento de estos pacientes. Entonces, no solamente la neutropenia es el factor de riesgo importante acá, hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta a la hora de tratar a estos pacientes con neutropenia febril. Entonces, vamos a hablar un poco de historia y cerca de 1966 hubo una publicación de un artículo de pacientes con leucemia mieloide aguda. Este artículo fue publicado en 1966 y demostró, o fue la primera evidencia que tuvimos acerca de los pacientes que tenían una disminución del conteo absoluto de neutrófilos, tenían más riesgo de procesos infecciosos bacterianos. Y este riesgo o este aumento de riesgo de procesos infecciosos bacterianos era inversamente proporcional al conteo de neutrófilos. Es decir, entre menos conteo de neutrófilos tenemos, pues más riesgo tenemos y mayor riesgo de infección tenemos. Cuando nosotros empezamos a investigar acerca de la neutropenia febril, pues tuvimos un perfil microbiológico muy diferente al que tenemos ahora, porque cerca de 1980 o previo a la década de 1980, los bacilos gram negativos y específicamente un bacilo gram negativo que se llama Pseudomonas aeruginosa era el agente etiológico más frecuente en los aislamientos que nosotros encontramos en los pacientes con neutropenia febril. Pero con el avance, con las nuevas técnicas, con el advenimiento de otras bacterias multiresistentes como Staphylococcus aureus, pues la epidemiología cambió. Y cerca de la década de 1980 ya no teníamos la mayoría de los procesos infecciosos documentados por bacilos gram negativos. Ya el agente etiológico más frecuente eran los cocos gram positivos, tanto los Staphylococcus coagulase negativo como nuestro compañerito Staphylococcus aureus. Es por eso que en el 1997 sale la primera guía de práctica clínica de la ITSA en pacientes con neutropenia febril. Ella fue actualizada posteriormente en el 2010. Y después de eso, varias sociedades han implementado una guía de práctica clínica. En el 2016, la guía de práctica clínica europea. Y esto, digamos que hace parte, pues, como de las guías americanas también, que es las guías del NCCN. Estas guías se publican y se actualizan
muy rápidamente. Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos en la tercera versión que tiene la guía o que tiene el NCSN acerca del tratamiento de los procesos infecciosos en los pacientes con cáncer. Entonces, los que no conocían este tipo de herramienta, como por ejemplo las guías de práctica clínica del NCSN, los invito a que se inscriban en la plataforma. Ellos tienen acceso a todas las guías de práctica clínica y para ustedes va a ser entendible y va a ser fácil llegar a las herramientas que los oncólogos y los hematólogos tienen a la hora de implementar esquemas de quimioterapia, por ejemplo. Muy bien. Ya para entrar en materia, hay que definir los dos términos que componen nuestro tema. Entonces, hay que hablar y definir cómo se define neutropenia y hay que hablar de cómo se define fiebre. Entonces, neutropenia se define como un conteo absoluto de neutrófilos en algunos textos por debajo de 1000, en algunos otros textos por debajo de 500. Hay que tener en cuenta que dependiendo del texto que tú leas, pues vas a encontrar que neutropenia se define por eso, por un conteo absoluto de neutrófilos por debajo de 1000. Y que puede haber una clasificación que se puede sugerir que es neutropenia leve cuando los pacientes tienen un conteo de neutrófilos de 1500 a 1000, una neutropenia moderada cuando está de 1000 a 500, una neutropenia severa cuando el conteo absoluto de neutrófilos es por debajo de 500, y una neutropenia profunda, que es un término que posiblemente utilicemos y que yo utilizo, que es neutropenia profunda cuando los pacientes tienen un conteo absoluto de neutrófilos por debajo de 100. La mayoría de textos, la mayoría de guías sugieren que obviamente entre el conteo de neutrófilos sea más bajo, pues mayor el riesgo del proceso infeccioso. Entonces, la mayoría de textos y guías sugieren que deberíamos definir neutropenia febril cuando tenemos un conteo de neutrófilos por debajo de 500. Y si, por ejemplo, el paciente tiene un conteo de 800, 900 mil, pero que tú prevés que en las próximas 48 horas vas a tener ese conteo por debajo de 500, también lo defines como neutropenia febril. Hay un término que también está escrito en la literatura, que es neutropenia funcional. Y hágase de cuenta que nosotros tenemos o podemos tener alteraciones tanto de número como de función de las células defensivas que nosotros tenemos en el cuerpo. De número, pues ya vemos que el conteo absoluto de neutrófilos hace parte de los factores de riesgo. Pero hay algunos pacientes que pueden tener neutrófilos, un buen conteo de neutrófilos, pero que estos no sean funcionalmente activos. Ya sea por el esquema de quimioterapia, ya sea por el esquema, por ejemplo, de glucocorticoides, porque recuerden que los glucocorticoides también hacen parte de los factores de riesgo de inmunosupresión, y hay algunos pacientes que, por ejemplo, con leucemia mieloide aguda o leucemia linfocítica crónica, también pueden tener unos neutrófilos que no son completamente funcionales. Esto es muy importante porque no solamente el conteo de neutrófilos nos va a hacer a nosotros tomar la determinación de iniciar el tratamiento antibiótico. Hay que tener esas consideraciones adicionales y esa neutropenia funcional de algunos pacientes para la hora de determinar si este paciente se beneficia de inicio de terapia antibiótico empírica. Para definir fiebre utilizamos, digamos que la temperatura oral. Ya les voy a explicar algo acerca de la toma de la temperatura, pero definimos fiebre en neutropenia febril cuando la temperatura oral está por encima de 38.3 grados centígrados en una ocasión, o cuando la temperatura es por encima de 38.0 grados centígrados, pero que se perpetúa por el periodo de una hora. Así se define fiebre y así definimos fiebre en los pacientes con neutropenia febril. Hay que tener en cuenta que la medición de la temperatura debe ser en un lugar fidedigno para que nosotros tomemos la determinación de hacer el abordaje diagnóstico y de tratamiento en estos pacientes. Entonces, ustedes saben muy bien que hay diferentes dispositivos que toman la temperatura, unos infrarrojos, otros timpánicos, otros rectales. Entonces, recuerden que los pacientes con neutropenia, que tienen lesiones a nivel de la mucosa, que tienen alteraciones en la barrera cutánea, no deberían utilizar este tipo de termómetros. Entonces, la recomendación actual es que tengamos un termómetro oral para determinar la fiebre en los pacientes con neutropenia. Muy bien. Como ya les mencioné, la frecuencia de las complicaciones e infecciones es inversamente proporcional al conteo de absoluto de neutrófilos, es decir, entre menos neutrófilos tengamos, más complicaciones e infecciones vamos a tener. Es una de las principales complicaciones de tratamiento y previamente, en la década de 1970, 1980, cerca del 70% de los pacientes con cáncer se morían por un proceso infeccioso, por una neutropenia febril. Entonces, miren que
a pesar de que la epidemiología ha cambiado y que la mortalidad ha disminuido, todavía es muy frecuente y la mortalidad es cercana al 11% de los pacientes. Entonces, miren que no llega a cero, todavía no se nos están muriendo los pacientes con neutropenia febril y por eso es tan importante que nosotros aprendamos a diagnosticarla adecuadamente, a identificarla y a tener un tratamiento adecuado y correcto. Es mucho más frecuente en los pacientes que tienen una neoplasia hematológica, es mucho más frecuente en los pacientes que tienen trasplante de precursores hematopoyéticos, un trasplante de médula ósea, una leucemia mieloide aguda, una leucemia linfocítica crónica, aguda, perdón, en sus esquemas de inducción y de consolidación. Es menos frecuente en la mayoría de los tumores sólidos, siempre y cuando tengamos en cuenta que los tumores de mama tienen ciertas quimioterapias, que ya lo vamos a ver más adelante, que pueden ser también aplaciantes y que también tienen un riesgo aumentado de generarle al paciente neutropenia febril. Entonces, como primera conclusión de la charla es que los pacientes con neoplasias hematológicas tienen mayor riesgo de presentar neutropenia febril, incluso los pacientes en inducción de leucemia mieloide aguda con un esquema 7+3, que es el clásico que nosotros utilizamos, pues estos pacientes tienen cerca de un riesgo del 90 al 95% de desarrollar en esa misma hospitalización de la inducción un episodio de neutropenia febril. Entonces es muy frecuente en los pacientes con neoplasias hematológicas. Hay otros tipos de neoplasias como por ejemplo colon, pulmón, que no generan tanto riesgo porque sus esquemas de quimioterapia no son tan aplaciantes. Muy bien. Entonces, esto hace parte de las recomendaciones de la guía del NNCCN. Miren que es una versión que ya incluso está actualizada para la primera versión del 2025. Y les traigo uno de los apartados que ellos tienen acerca de los factores de crecimiento hematopoyéticos. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay algunos pacientes que si yo como oncólogo, que si yo sé como hematólogo que mi paciente va a tener una neutropenia asociada a la quimioterapia, pues entonces la clasificación de ese paciente en un alto riesgo, en un riesgo intermedio, en un bajo riesgo, me va a dar la oportunidad de implementar estrategias terapéuticas para que los pacientes no desarrollen neutropenia febril o para que la neutropenia febril no sea tan prolongada. Es por eso que, por ejemplo, los pacientes que tienen un riesgo aumentado, un alto riesgo que digamos que más del 20% de los pacientes van a tener o van a desarrollar neutropenia febril, las recomendaciones actuales es que los pacientes con el esquema de quimioterapia en los primeros días posterior al inicio de la quimioterapia, en el día 1, 2 o 3 del inicio de la quimioterapia, se inicien los factores estimulantes de colonias granulocíticas, como por ejemplo, yo sé que en algún momento lo han mencionado, el filgrastim y el plerfilgrastim. Para los pacientes que tienen un riesgo intermedio, nosotros deberíamos considerar también implementar esas estrategias, pero nos deberíamos, digamos que, basar también en otras condiciones que le van a generar un riesgo aumentado de procesos infecciosos. Y para los pacientes que tienen quimioterapias que no generan un riesgo aumentado o intermedio y que tienen un riesgo bajo, pues posiblemente no sea necesaria esta estrategia porque posiblemente tiene también factores adversos. Los pacientes pueden desarrollar con estos factores estimulantes de colonia en un 20 a 30% de dolores óseos. Tienen mayor riesgo de conversión a leucemia mieloide aguda o a trastornos hematopoyéticos asociados a estos factores. Incluso hay reportes en la literatura de estallido esplénico. Entonces, estos factores estimulantes de colonia no son para todos los pacientes, son para los pacientes que efectivamente necesitan o que debemos disminuir el riesgo de neutropenia febril o que debemos disminuir el riesgo del tiempo de la neutropenia febril, porque ya lo vamos a ver más adelante y el tiempo también es fundamental a la hora de implementar las estrategias diagnósticas y terapéuticas en los pacientes. Esta es una de las diapositivas engorrosas y malucas. Pensé mucho en traerla, pero hablando de los pacientes que tienen esquemas de quimioterapia de alto riesgo, pues entonces a ustedes me iban a preguntar, pero ¿cuáles esquemas de quimioterapia son considerados alto riesgo por la literatura y cuál nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de decir, venga, es que este paciente necesita factor estimulante de colonias granulocíticas? Entonces, miremos, por ejemplo, el cáncer de mama. Entonces, por ejemplo, que es tan frecuente, que recuerden que es una de las neoplasias sólidas más frecuentes en nuestro medio, es la principal causa de neoplasia en la mujer adulta. Estamos en el mes del cáncer de mama.
Entonces miren que algunos pacientes tienen un esquema que, por ejemplo, es muy común, que es el esquema AC, que tiene altas dosis de ciclofosfamida y altas dosis de doxorubicina. Y no solamente la doxorubicina está asociado a cardiotoxicidad por el esquema de quimioterapéutico, pero las altas dosis tanto de los dos medicamentos están asociados a que estos pacientes tengan riesgo de neutropenia. Y es por eso que los oncólogos, cuando ponen este esquema de quimioterapia, también utilizan factores de estimulantes de colonias granulocíticas, como por ejemplo el pelfilgastrin. Ese pelfilgastrin utiliza una molécula para evitar que sea degradada en el tiempo y para que solamente sea una sola dosis. Entonces el pelfilgastrin posiblemente sea una estrategia muy adecuada y que utilizamos en nuestra práctica clínica diaria para evitar que esos pacientes tengan neutropenia febril. Entonces, hay otros tipos, por ejemplo, los esquemas de linfoma. Entonces, miren el esquema EPOCH, que lo utilizamos mucho, el RICE o el ICE. RICE es cuando lo utilizamos con rituximab. Recuerden que el rituximab no solamente está asociado también a neutropenia, sino que también tiene riesgo de otras infecciones, de reactivación de infecciones como por ejemplo la tuberculosis y la hepatitis B. Hay otros esquemas que también utilizamos mucho, como el ESHAP, el Percivat, en los pacientes con leucemia linfocítica aguda. Todos estos esquemas de quimioterapia, como ustedes muy bien lo ven, son factores de riesgo para que los pacientes generen o tengan en algún momento neutropenia febril. Entonces, los invito a que en algún momento, cuando ustedes tengan un paciente con neutropenia febril, identifiquen si efectivamente este paciente tenía un riesgo aumentado mayor al 20% de tener neutropenia febril y determine si efectivamente este paciente necesitaba posiblemente un factor estimulante de colonias. Para, digamos que abordarlo de manera global, la mayoría de estos esquemas terapéuticos tienen un nadir de neutropenia, es decir, los oncólogos saben cuándo van a llegar los pacientes o van a tener neutropenia. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de textos y en la mayoría de literatura dicen que el nadir en la mayoría de los esquemas de quimioterapia es de 10 a 14 días. Eso quiere decir que yo como internista, como médico o como oncólogo, sé que después del inicio de la quimioterapia, 10 a 14 días, estos pacientes van a tener neutropenia y pueden desarrollar neutropenia febril. Entonces es por eso tan importante que nosotros los vigilemos y que tengamos más o menos este rango de días como para determinar conductas adicionales. Muy bien. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con neutropenia, pues entonces ustedes dirán, ¿qué manifestaciones puede tener el paciente con neutropenia? Y algunas veces, muchas veces, la fiebre puede ser la única manifestación de que estos pacientes tengan un proceso infeccioso. Y la respuesta posiblemente ya la dijimos en la charla. Si los pacientes tienen los neutrófilos bajos, ¿cómo van a generar una respuesta inflamatoria? ¿Cómo me van a generar otras manifestaciones clínicas? ¿Cómo me van a generar un absceso? ¿Cómo me van a generar una colección, una neumonía, una consolidación en un paciente con síntomas respiratorios? Entonces, por eso la neutropenia febril se tiene que coger con lupa. Y en algunos textos, por eso les traigo esta imagen, en algunos textos y algunos profes, el profe que me hizo amar la medicina interna cuando yo trabajaba como médico de enlace, me decía, la neutropenia febril debe tener o debe verse vista como una receta de cocina. Usted sabe que manda esto, y no se le escapa, porque estos pacientes pueden ser asintomáticos, aparte de la fiebre, o pueden ser oligosintomáticos. Y ustedes no pueden esperar encontrar los signos y los síntomas clásicos de infección florida. Es decir, el paciente puede tener tranquilamente una radiografía completamente normal y tener un proceso infeccioso activo en este momento. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta a la hora de interpretar las ayudas diagnósticos y a la hora de abordar más a estos pacientes. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes que la neutropenia febril tiene que tener un bajo umbral para que nosotros implementemos estrategias diagnósticas adicionales. Es decir, si el paciente tiene sintomatología respiratoria y la radiografía es completamente normal, pues entonces lo que hay que hacer en este momento es una tomografía de tórax simple o una tomografía de alta resolución. Porque posiblemente, no posiblemente, la tomografía es el gol estándar para el diagnóstico de neumonía y no solamente en los pacientes con neutropenia. Solo el 20 al 30% de los pacientes se logra identificar una fuente del proceso infeccioso. Eso quiere decir que cerca del 70 al 80% nosotros no sabemos de dónde viene el foco infeccioso. Y lo único que sabemos es que el paciente está infectado porque está neutropénico y porque tiene fiebre. ¿Listo? Y
para desdicha de todos y para desdicha de nosotros como internistas y como infectólogos y como tratantes de estos pacientes, solamente el 10 al 25% de los pacientes desarrollan bacteremia. Entonces, muchas veces nos quedamos a ciegas con el tratamiento, no sabemos o no identificamos adecuadamente la bacteria que le está generando el proceso infeccioso al paciente. Y muchas veces deben terminar o deben culminar el tratamiento antibiótico empírico que nosotros implementamos anteriormente, basado en nuestra sospecha, obviamente, basado en la epidemiología local, eso es muy importante y adelante vamos a hablar respecto a eso. Y basado obviamente en las manifestaciones del paciente. Si el paciente tiene leve disuria, pues hágale un análisis, hágale un urocultivo y sospeche que ese es el foco infeccioso. Y haga todo su abordaje diagnóstico y terapéutico basado en ese foco. ¿Listo? Entonces, algunos textos van en contra de lo que decía mi profe y algunos textos dicen, no, no tome la neutropenia febril como una receta de cocina. ¿Listo? Lo que yo les puedo decir es que tengan un bajo umbral para la toma de decisiones y la toma de herramientas diagnósticas. Es decir, si a mí me quedó la duda de la radiografía, le mando la tomografía. Listo. Si a mí me queda la duda si el foco es urinario, pues entonces le mando el urocultivo. Entonces, miren que siempre hay que determinar si el paciente tiene un catéter. Entonces, obviamente, estos pacientes requieren consultar al médico habitualmente a una sala de quimioterapia y tienen accesos vasculares y tienen un catéter, un reservorio para el inicio de la quimioterapia. Busque esos catéteres, porque posiblemente la mayoría o un gran porcentaje de los procesos infecciosos vienen asociados al catéter. Los síntomas, entonces, interrogue muy bien. La historia clínica hace parte fundamental de todo el proceso diagnóstico, no solamente de la neutropenia febril, sino de todo nuestro ejercer como médico. Entonces, interrogue muy bien por síntomas respiratorios, interrogue muy bien por síntomas gastrointestinales, examine muy bien la piel, ve, pregúntele al paciente, ¿tiene algún brote? ¿Tiene algún nacido? Como le dicen los pacientes. ¿Listo? Revise el área genital, no haga tacto rectal porque recuerden que los pacientes tienen pérdida de esa barrera cutánea, de esa defensa de los neutrófilos, entonces pueden tener complicaciones asociadas a un tracto rectal. Examine la orofaringe e interrogue por síntomas que sean sugestivos de un proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso central. Cuando yo tengo un paciente que tiene síntomas respiratorios, pues la conducta inicial, si yo tengo disponible una tomografía, pues posiblemente en el centro oncológico donde yo trabaje no sea la conducta de la radiografía, sino la tomografía. Entonces nosotros ya lo tenemos estandarizado, ya lo tenemos protocolizado, que el paciente da que hace fiebre y los médicos de enlace y de apoyo y los médicos hospitalarios del COA saben que el paciente con neutropenia febril tiene que tener una tomografía, porque posiblemente la mayoría de las infecciones que nosotros vemos en nuestro medio sigan siendo las respiratorias. Si los pacientes tienen síntomas gastrointestinales, apóyese de las herramientas diagnósticas del sistema gastrointestinal, hagan un coproscópico, hagan un coprocultivo, háganle una toxina IV y háganle un GDH para la clostridoides difícil, que es frecuente en estos pacientes, no solamente los pacientes que han tenido contacto con procesos infecciosos y con tratamientos antibióticos, sino que los pacientes oncológicos también tienen riesgo aumentado de tener una neutropenia febril y tener una colitis infecciosa por clostridoides difíciles. Examine la orofaringe, palpe la nariz, palpe la cabeza, determine si los pacientes son candidatos a una tomografía de senos paranasales, que es posiblemente un foco infeccioso que a nosotros se nos olvida mucho. Interrogue muy bien por el sistema nervioso central. Por lo general, las manifestaciones clínicas de meningitis no son tan floridas en estos pacientes. Ustedes van a encontrar un Kernin, un Brudzinski, entonces aborde bien ese paciente y determine si el paciente se beneficia o no de una punción lumbar. Hay unos exámenes que son rutinarios y esos sí los deberíamos hacer y eso sí debería ser tomado como una lista de chequeo o como una receta de cocina. Entonces, obviamente, todos los pacientes deberían tener un hemograma completo con hemoglobina, plaquetas, glóbulos blancos y con su diferencial. Una función renal para determinar no solamente la gravedad del paciente, si el paciente está séptico o no, o adicionalmente, cómo voy a abordar ese paciente con el manejo antibiótico que le voy a dar, una bioquímica hepática, ¿cierto? Un screening de coagulación, porque la mayoría o muchos de los pacientes, por ejemplo, los pacientes hematológicas, tienen discrasia sanguínea también y tienen más riesgo de sangrado asociado a estos procesos infecciosos. Entonces, también ustedes deben tener en cuenta que va a cambiar el umbral transfusional, que va a cambiar el umbral para ahora de yo tomar conductas para que ese paciente no me sangre.
La proteína C reactiva como marcador de reactante de fase aguda. Todos los pacientes deberían tener hemocultivos, entonces la literatura sugiere que hagamos 2 sets de hemocultivos y 2 sets de hemocultivos cada set se compone de 2 hemocultivos aerobios y un hemocultivo anaerobio. Nunca olvidar el hemocultivo anaerobio, ¿cierto? Eso no se ve muy frecuente en nuestra práctica clínica diaria. Por lo general nosotros utilizamos 3 hemocultivos, 2 hemocultivos aerobios y un hemocultivo anaerobio, pero si ustedes posteriormente van a repasar la literatura, sugiere que sean 2 sets, o sea, que sea duplicado. Cuando los pacientes tienen accesos vasculares, tienen un catéter, deberíamos también como punto de buena práctica clínica, tomar hemocultivos de los catéteres, porque recuerden que eso puede ser el foco infeccioso de este paciente. Y si el paciente tiene cambios inflamatorios a nivel de la inserción del catéter, pues ordenar el retiro oportuno para el control del proceso infeccioso. Los pacientes cuando tienen un uroanálisis que es compatible con proceso infeccioso, a mí no me gusta decir patológico porque patológico puede ser una hematuria glomerular y una hematuria glomerular no es de un proceso infeccioso. Entonces yo por lo general digo un uroanálisis que es sugestivo de proceso infeccioso y si este uroanálisis es sugestivo de ese proceso, pues entonces ordeno el urocultivo porque posiblemente por ahí va el foco infeccioso. Si los pacientes tienen síntomas respiratorios y logran expectorar, pues ordene un estudio de esputo y si tu sospecha clínica o diagnóstica es que el paciente tenga una infección respiratoria y necesitas estudios más especializados, un poco más invasivos, pues podrías implementar la broncoscopia y el lavado bronquialveolar. Como estudio inicial podemos tener la radiografía, no todos los centros tienen como protocolo la tomografía, o no todos los centros tienen la disponibilidad de la tomografía, pero siempre tengan en cuenta que tiene mejor rendimiento diagnóstico los estudios tomográficos que la radiografía. Y las demás investigaciones o los demás paraclínicos deben ser con base en la sintomatología del paciente. Es decir, si el paciente tiene rigidez nucal y le documentamos una rigidez nucal, pues obviamente hay que hacer una tomografía de cráneo y adicionalmente una punción lumbar con estudios de líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Bueno. Ya mencionamos algo acerca de la etiología y recuerden que cuando vimos la imagencita de la reseña histórica, recordemos que previamente las infecciones por bacilos gram-negativos eran los que mandaban la parada y específicamente un tipo de bacilo gram-negativo que era Pseudomonas aeruginosa. Recuerden que se llama Pseudomonas, a pesar de que sea solamente una. Es incorrecto decir el Pseudomonas. Esto cambió, eso realmente cambió en la mayoría de latitudes. Por ejemplo, los americanos tienen evidencia actual que sugiere que los pacientes, la mayoría de los procesos infecciosos documentados y la mayoría de los aislamientos son positivos, específicamente por estafilococo coagulosa negativos, como por ejemplo estafilococo epidermidis. Pero ya lo vamos a ver más adelante que nuestra epidemiología local sugiere que todavía nosotros tenemos el perfil epidemiológico, el perfil clínico de hace algunos años. Y para nosotros los bacilos gram-negativos siguen siendo los principales agentes etiológicos de la neutropenia febril. Esto es obviamente muy variable, entonces los pacientes pueden tener otro tipo de infecciones dependiendo de la evolución del tratamiento quimioterapéutico, dependiendo también de la prolongación de la neutropenia y de la aplasia. Es decir, si un paciente tiene neutropenia prolongada por más de 7, 10, 14 días, estos pacientes ya son candidatos a que uno abra la mente hacia otro tipo de etiologías como por ejemplo los ojos. Recuerden que los usos de accesos venosos centrales, un PIC, por ejemplo, un catéter venoso central, un catéter reservorio para quimioterapia, pueden ser el foco de entrada y estos por estar en continuidad con la piel, pues pueden tener infecciones asociadas a los agentes que viven con nosotros en la piel, porque recuerden que la piel no es un tejido estéril, entonces ahí viene estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, y esos microorganismos posiblemente son los agentes etiológicos que van a pintar en ese paciente con neutropenia febril que tiene un acceso vascular. Hay algunos pacientes que también modifican su flora bacteriana normal y la quimioterapia y el cáncer también modifica esa flora. Y entonces los pacientes están expuestos a unos gérmenes multilogoresistentes como colonizantes y aprovechan en algún momento de quietud, de neutropenia, hacen translocación bacteriana que hace digamos que esa parte de la fisiopatología de los pacientes con neutropenia febril, es decir, tú vives con 1.000.000 de bacterias a nivel del sistema gastrointestinal, pero necesitas también 1.000.000 de neutrófilos como para contrarrestar esa flora bacteriana. Y si no tienes esa respuesta inmunológica asociada
a tu neutropenia febril, pues posiblemente esas bacterias que están colonizando y que son patógenos para los humanos van a tener una banderita para decir, vengas que yo voy a generar un proceso infeccioso a este paciente. ¿Listo? Y la profilaxis antibiótica, que eso lo vamos a ver también más adelante, también está relacionado con el cambio del perfil epidemiológico de los pacientes. Entonces hay muchos pacientes que tienen profilaxis antibiótica para antiseudomonas, como por ejemplo con una quinolona, como ciprofloxacina, y entonces estos pacientes uno tiene que abrir las puertas y pensar en otro tipo de etiologías infecciosas. Y últimamente pues estamos acostumbrados a ver los pacientes con cáncer, con etiologías infecciosas que en algunos textos se definen como etiologías al final de la vida o de pacientes críticamente enfermos, y son pacientes que, digamos, que están colonizados o que tienen procesos infecciosos por microorganismos multiresistentes. Y eso para nosotros, lastimosamente, es un problema que es latente. Todos los días en el Centro Oncológico de Antioquia hay un paciente que tiene una bacteremia por una BLE. Cada semana tenemos un paciente que tiene una infección en el torrente sanguíneo, una bacteremia por una KPC. Entonces esto es nuestro pan de cada día y ustedes lo tienen que tener en cuenta a la hora de determinar, venga, cuál va a ser el tratamiento antibiótico de elección en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los patógenos gram positivos más comunes? Como ya les mencioné, los coagulasa negativos son los más comunes identificados en los hemocultivos. También no dejemos de lado el Staphylococcus aureus, que no solamente lo vamos a ver en pacientes inmunocomprometidos, sino también inmunocompetentes. Las especies de enterococo, entonces enterococo fecalis es un agente habitual que genera neutropenia febril y que esté aislado en los pacientes con neutropenia febril. Y los que ya estamos clásicamente en relación a los otros procesos infecciosos que estamos más acostumbrados, como por ejemplo la infección urinaria. Nunca hay que olvidar los bacilos gram negativos fermentadores, como Escherichia coli, como Klebsiella, y otros que son, digamos que comunes en el contexto de neutropenia febril, como enterococo y pseudomonas. Esto lo tienen que tener en cuenta y lo tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar una estrategia terapéutica adecuada en estos pacientes. Muy bien. Entonces, miren que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con neutropenia febril, nosotros podemos tener 4 caminos. Y la fiebre y el espectro clínico de los pacientes podemos tener 4 espectros clínicos. Hay un paciente que tiene un proceso infeccioso documentado, es decir, el paciente tiene cambios inflamatorios a nivel del acceso vascular que tenía previamente y que adicionalmente también puede tener una bacteremia, como por ejemplo por estafilococo metileno resistente. Ese paciente es un espectro clínico fácil de tratar porque tenemos un foco identificado y adicionalmente tenemos un aislamiento de un germen que posiblemente sea el agente etiológico de ese foco identificado. Entonces tenemos un 20 al 25% de todos nuestros pacientes con neutropenia febril. Vamos a tener un agente etiológico identificado. Pero hay algunos pacientes que no vamos a tener un agente etiológico identificado, es decir, los hemocultivos van a ser negativos, pero sí vamos a tener un posible foco infeccioso. Es decir, el paciente está con disuria, con poliaquiuria, con tenesmo vesical y posiblemente sea el foco del paciente en este momento, eso también es cerca del 20 al 25%. Pero miren esa parte de esta torta de esta tortica. Miren que cerca del 45 al 50% de los pacientes no tenemos ni un proceso infeccioso documentado ni un aislamiento microbiológico. Y no dejemos olvidar que algunos pacientes pueden tener fiebre y neutropenia, pero no necesariamente tener fiebre asociada a un proceso infeccioso. Hay, por ejemplo, fiebre relacionada con quimioterapia. Hay fiebre relacionada con los medicamentos que utilizamos diariamente para otro tipo de etiologías. Y hay adicionalmente fiebre tumoral. Entonces los pacientes, recuerden que estamos hablando de neutropenia asociada al cáncer, y estos pacientes también asociados a esa progresión, asociadas a esa producción de interleuquinas y de reactantes de fase aguda, pueden tener fiebre asociada a su proceso oncológico y no a un proceso infeccioso como tal. Cuando hablamos de un proceso infeccioso, pues miren que los procesos infecciosos del tracto respiratorio siguen siendo los más frecuentemente identificados en un 35 un 40%. Es decir, busque e interrogue adecuadamente los síntomas respiratorios y adicionalmente busque adecuadamente una infección activa por respiratoria. Es decir, hágale una tomografía, hágale una radiografía. Miren que a la cabeza también están las infecciones del torrente sanguíneo, las bacteremias, los
infecciones del tracto urinario, las infecciones de piel y tejidos blandos, las infecciones del tracto gastrointestinal y otros sitios menos comunes como por ejemplo el sistema nervioso central. ¿Listo? Y miren la epidemiología, lo que yo les decía previamente, miren que los pacientes que tienen aislamientos en un 20 o un 50% por cocos gram positivos son cocos gram positivos del tipo de estafilococo coagulasa negativo. Y estafilococo aureus no deja de ser un aislamiento microbiológico frecuente, pero miren que lleva la batuta a los estafilocoagulasa negativos. Y las otras especies o digamos que los bacilos gram negativos que frecuentemente, como ya lo mencioné previamente, están asociados a neutropenia febril, los aislamientos son E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Streptococcus maltophilia, que son frecuentes en este tipo de complicaciones asociadas al cáncer. Y entonces, miren, esto les dije que les iba a traer literatura extranjera, entonces miren que en este estudio prospectivo de 288 pacientes con neutropenia asociada al cáncer, que el 85% de estos pacientes tenían una neoplasia hematológica, pues miren que los cocos gram positivos en este estudio, pues se aislaron en los aislamientos en un 62%. Entonces, eso quiere decir que para la epidemiología extranjera, no para la epidemiología local, el germen causal o los gérmenes causales más frecuentes son los cocos gram positivos. Pero bueno, y entonces este muchacho está hablando mucho de la epidemiología extranjera, pero ¿tenemos epidemiología local? Sí, tenemos epidemiología local. ¿Listo? Entonces este es un estudio colombiano, fue publicado en Acta Médica Colombiana, es un estudio que se realizó en el Hospital San Vicente Fundación, donde miren que los agentes etiológicos más frecuentes en este tipo de poblaciones fue en el alrededor del 2000-2013, eran los bacilos gram negativos, siendo Klebsiella y Escherichia coli los agentes etiológicos infecciosos más frecuentes. Entonces, miren que la epidemiología local, a pesar de que nosotros en muchas partes tenemos las mismas herramientas diagnósticas y terapéuticas de los pacientes oncológicos y utilizamos catéteres, utilizamos intervenciones y hacemos cirugía oncológica y hacemos procedimientos mínimos invasivos con radiología intervencionista. Miren que la epidemiología de nosotros todavía no ha cambiado, o eso dicen nuestros estudios. Este es otro estudio también publicado en el Pablo Tobón Uribe, donde la mayoría de los procesos infecciosos también estaba asociado a bacilos negativos tipo E. coli y Klebsiella pneumoniae. Entonces, estos son los agentes etiológicos que nosotros deberíamos cubrir de manera empírica. No si bien teniendo en cuenta que los pacientes también pueden tener infecciones asociadas a otros tipos, como por ejemplo el estafilococo coagulasa negativo y el estafilococo aureus. En estos días en el centro oncológico me llegó un paciente con un linfoma, tenía un PIC en el brazo derecho, y el médico de urgencias, cuando le inició el tratamiento antibiótico, le inició el tratamiento antibiótico basado en el protocolo institucional. Le inició piptazo, 4.5 gramos cada 6 horas. Cuando yo voy a ver a ese paciente, el paciente lo que tenía en el PIC era cambios inflamatorios alrededor del PIC. El PIC, uno de sus lúmenes estaba disfuncional, no tenía retorno cuando los enfermeros lo utilizaban, le dolía al paciente y hacía episodios de fiebre cuando las enfermeras utilizaban el PIC. Y entonces cuando yo le veo esos cambios inflamatorios ahí, lo primero que hice es, venga enfermera, retíreme ese catéter y iniciemos el tratamiento antibiótico empírico por una posible infección por estafilococo metilino resistente. Y efectivamente el paciente tenía una infección por estafilococo metilino resistente. Entonces los protocolos hay que seguirlos, la epidemiología local hay que conocerla para seguir esos protocolos. Pero no dejen o nunca olviden que la sintomatología del paciente y los hallazgos clínicos que nos brinda el paciente también hacen parte de la conducta que usted va a tomar como médico. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de tratamiento. Ya hemos hablado un poco. Y antes de hablar de tratamiento, a nosotros como internistas y como médicos nos gusta mucho clasificar y eso nos ayuda a tomar decisiones clínicas, a determinar también las mejores decisiones de tratamiento. Y entonces, clásicamente los pacientes con neutropenia febril se han dividido en dos grupos, un paciente de alto riesgo y un paciente de bajo riesgo. De alto y de bajo riesgo asociado al proceso infeccioso que tiene enfrente. Y eso, digamos que está en boca de muchos países extranjeros de otras latitudes, americanos, europeos, porque los pacientes de bajo riesgo en esas latitudes, y ya voy a explicar cuál es el enfoque que yo quiero tener con este tipo de aproximaciones de tratamiento, y es que muchos pacientes o algunos tipos de pacientes pueden ser candidatos a manejo ambulatorio. Entonces a uno sí le da miedito mandar un paciente con 300 neutrófilos para la casa, ¿cierto?
pero los europeos lo están implementando y hay algunos pacientes que posiblemente se beneficien de un seguimiento y de un tratamiento antibiótico oral en casa y no se beneficien de una hospitalización prolongada en un centro como nosotros. Pero eso ya vamos a ver más adelante que eso tiene varias aristas. Entonces los clasificamos como de alto y de bajo riesgo. Dentro de las clasificaciones de alto riesgo, pues la que uno debería siempre tener en cuenta es cuánto le está durando la neutropenia a mi paciente, porque eso parte en bajo y de alto riesgo. Es decir, uno de los criterios diagnósticos para decir que mi paciente tiene alto riesgo es que la neutropenia febril le dure más de 7 días o que yo espere que dure más de 7 días. ¿Qué pacientes son clasificados como alto riesgo? Por ejemplo, los pacientes que son llevados a un trasplante de células hematopoyéticas o los pacientes que tienen una terapia de inducción para una leucemia mieloide aguda. Esos pacientes tienen una neutropenia prolongada más de 7 días en la mayoría de casos, entonces estos pacientes posiblemente no se beneficien de un tratamiento ambulatorio. ¿Cuáles otros pacientes se benefician del tratamiento hospitalario y se benefician de clasificarlos como un alto riesgo? Los pacientes obviamente que tienen inestabilidad hemodinámica, ¿cierto? Los pacientes que están sépticos, que van a hacer o que van a necesitar una unidad de cuidados intensivos, pues obviamente son catalogados como alto riesgo. Los pacientes que tienen mucositis, que tienen lesiones en la boca, que tienen llagas, que no pueden comer, que no pueden alimentarse adecuadamente, que tienen intolerancia a la vía oral, que eso también limita la ingesta de alimentos y la ingesta de medicamentos por vía oral también son catalogados como factores de alto riesgo. Los pacientes obviamente que tienen cambios a nivel de conciencia, entonces un paciente que está encefalopático posiblemente no sea un paciente candidato a catalogarlo como un paciente de bajo riesgo. Entonces miren que hay muchas cosas que yo tengo que tomar o que tengo que tener en cuenta a la hora de decir, venga, mi paciente tiene un alto riesgo, venga, mi paciente tiene un bajo riesgo. Y estas variables dependen del tipo de neoplasia, como ya les dije. Hay algunos pacientes que tienen un CA de colon, que tienen un esquema de Folforinix, pero no necesariamente tienen un alto riesgo como por el esquema de quimioterapia que le están implementando. Mientras que hay otros pacientes que sí posiblemente asociadas a la quimioterapia asociadas a neoplasia, como por ejemplo los pacientes con leucemia o con LLA. Las comorbilidades, entonces los pacientes hipocosos, diabéticos, con falla cardíaca, con enfermedad coronaria, tienen mayor riesgo de desenlaces clínicos desfavorables. Entonces, estos pacientes tampoco se benefician de clasificarlos como un bajo riesgo. Y hay algunas escalas que se han implementado o que deberíamos implementar nosotros también para determinar que el paciente es de un bajo o de un alto riesgo. Entonces, está la escala más común utilizada, la más descrita, la más estudiada y es la escala de Max. Tiene un buen valor predictivo positivo, tiene una respetable sensibilidad de una especificidad que es posiblemente lo que a uno le evite tomar solamente conductas con el resultado de este score. Y mire que tiene varios criterios, entonces esto es una escala que es como contraria. Entre mayor puntos, mejor. Entre menor puntos, peor. Es decir, que los pacientes que tienen 21 puntos o más son catalogados como de bajo riesgo. Pero si yo tengo 10, 14, 5, 4 puntos, pues son catalogados como alto riesgo. Es una escala como inversa, como para que me sigan la corriente. Y entonces tener una edad menor a 60 años, que eso es un beneficio para todas las enfermedades que nosotros vemos, no solamente las enfermedades transmisibles, sino que adicionalmente las enfermedades crónicas, pues le condiciona 2 puntos. Entre más puntos, menos riesgo. Los pacientes que tienen una evolución ambulatoria, entonces que vienen de un contexto ambulatorio. Los pacientes que tienen baja carga o baja carga sintomática o baja carga de la fiebre, de la neutropenia febril, eso ya lo voy a explicar más adelante. Los pacientes que tienen tumores sólidos o que tienen enfermedades hematológicas sin previas infecciones fúngicas. Entonces, mire que eso también nos da 4 puntos. El puntaje máximo es 26, entonces recuerden que si yo le hago el score de más a los pacientes y yo tengo un score de 21, 22, 23, 24, 25 y 26, pues por el score de más podría ser catalogado como un paciente de bajo riesgo de neutropenia febril. ¿Listo? Eso de la carga de neutropenia y la carga sintomática es lo debatido de esta charla, la debatida de este score, porque eso digamos que es muy subjetivo. Decir qué tan enfermo está un paciente, pues para un intensivista puede ser diferente la conducta o diferente como ve el paciente, pero para un estudiante de tercer semestre puede decir que sea lo más grave del mundo. Entonces, digamos que la carga es, digamos que uno de los criterios que yo más critico a esta escala,
porque es muy subjetiva. Las escalas deberían ser más objetivas, no deberían tener esa necesidad de que uno puede apuntar 2 puntos o 3 puntos en esta escala y otros 5, dependiendo de quién la haga. Muy bien. Entonces, cuando nosotros calculamos un score de Max y el score le da alto riesgo, pues estos pacientes deberían ser candidatos a una terapia antibiótica intrahospitalaria de un seguimiento, porque están asociados a peores desenlaces clínicos, a coagulación intravascular diseminada, a sangrado, a muerte y a perpetuar la neutropenia. Pero los pacientes que son calculados como un bajo riesgo, pues nosotros no solamente deberíamos tomar ese score, sino que adicionalmente otras conductas para determinar, venga, este paciente posiblemente sí se beneficia de una terapia antibiótica oral y de un seguimiento ambulatorio. Esta es otra escala, lastimosamente es una escala que solamente se utiliza en pacientes con tumores sólidos, no se utiliza en pacientes con tumores con neoplasias hematológicas y es la escala de Cisne. Entonces ella también pregunta ciertas cosas, como por ejemplo el ECOG. El ECOG es digamos que una escala de valoración en los pacientes oncológicos dependiendo de qué tan funcionales son, como el Karnofsky, pero en este momento utilizamos el ECOG y nosotros más utilizamos un score mucho más fácil de implementar. Los invito para que cuando tengan un paciente con una neoplasia, ya sea hematológica o sólida, pues utilicen el ECOG porque eso te va a abrir las puertas hacia unos diagnósticos y hacia unos tratamientos. Si los pacientes tienen enfermedad pulmonar obstructiva, esta score sí es entre más puntos peor. Si tienen enfermedad cardiovascular, si tienen toxicidad, por ejemplo, mucositis asociada a la quimioterapia, si tienen los monocitos por debajo de 200 o si tienen hiperglucemia de estrés inducida, como por la quimioterapia, tienen unos puntos. Entre mayor puntaje, pues mayor el riesgo. Entonces, los pacientes que tienen bajo riesgo posiblemente se beneficien de una estrategia terapéutica ambulatoria con tratamiento antibiótico oral, pero sin duda los pacientes que tienen un cisne score en los pacientes con tumores sólidos, llámese un tumor sólido mama, pulmón, colon, pues se benefician de una estrategia terapéutica intrahospitalaria. Esta es una tabla muy bonita que también encontré y miren que compara la sensibilidad y la especificidad de los diferentes scores. Esto también es una regla, la regla o los Talcott Rules, que también podríamos implementar. No es muy utilizada realmente, nosotros más utilizamos el MAS y el CISNE en los pacientes que tienen tumores sólidos. Y miren que la sensibilidad pues, del CISNE en comparación con el MAS es mucho mayor. La especificidad se peca un poco, pero el ágila bajo curva sigue siendo superior en comparación con los pacientes cuando le hacemos la escala de MAS. Recuerden que el área bajo la curva, entre más el valor es cercano a 1, pues mayor rendimiento diagnóstico tiene esa prueba o ese score. Entonces, digamos que en los pacientes con tumores sólidos, posiblemente para nosotros determinar qué conducta vamos a tomar si intrahospitalaria o ambulatoria, pues el score de Cisne podría ser una estrategia que nosotros implementemos en estos pacientes. Hay otros criterios que nosotros deberíamos implementar, por ejemplo, el grado de mucositis. Entonces, miren, para el que no conocía que el score o el grado de mucositis de la OMS, entonces, si los pacientes tienen úlceras extensas que no pueden tomar ni comer ningún alimento, tanto sólido como líquido, y tienen un dolor muy extenso, que es una mucositis grado 4, pues posiblemente este paciente no se beneficie de una terapia médica ambulatoria. Y miren, yo no, por lo general trato de no venir con diapositivas tan cargadas y tan amplias, pero esta es como a modo de resumen. Y a modo de resumen, mire que hay algunas condiciones cardiovasculares que también le dice, venga, a pesar de que usted tenga un MAS score mayor a 21, un MAS score de bajo riesgo, pues si usted, por ejemplo, tiene un síncope, o si el paciente debutó con síncope, o tiene sangrado relevante, o tiene un derrame pericárdico, pues posiblemente ese paciente no se beneficie, a pesar de que el score le diga que tiene un bajo riesgo, de un tratamiento médico ambulatorio. Condiciones hematológicas que son muy frecuentes en los pacientes que tienen neutropenia febril. Entonces, los pacientes no solamente desarrollan neutropenia, desarrollan trombocitopenia asociada a la quimioterapia, desarrollan anemia con requerimiento transfusional. Entonces, y no solamente en las neoplasias hematológicas, hay pacientes con cáncer. En este momento tenemos una paciente con cáncer sólido, de tumor sólido, y tiene una pancitopenia, ¿cierto? Asociada a su quimioterapia. Entonces, esto también nos va a limitar a la hora de determinar, venga, yo dónde voy a tratar a mi paciente, si efectivamente lo voy a tratar intrahospitalario de manera ambulatoria. Y así podríamos seguir con cada sistema, ¿cierto? Entonces, miren que a pesar de que la literatura gringa y europea está tratando de implementar estrategias
para que los pacientes puedan tener un curso ambulatorio, pues yo creo que estamos nosotros como país, como Medellín, como Colombia, muy lejos de esa realidad, porque no solamente tenemos que tener en cuenta estas condiciones clínicas, sino las condiciones sociodemográficas de los pacientes. Los pacientes de nosotros que atendemos nosotros diariamente son los pacientes que viven en la vereda de Segovia, a 7 horas del casco urbano de Segovia, ¿cierto? Y en Segovia le dijeron que tenía una masita, lo remitieron y nosotros le hicimos el diagnóstico y le vamos a iniciar un tratamiento. Pero el paciente es de Segovia y quiere vivir en Segovia, ¿sí o no? Entonces, para un paciente que vive en Segovia y que nunca ha venido a Medellín solamente porque lo remitió el médico en la ambulancia y lo trajo en la ambulancia en un traslado primario para el COA, él no se puede quedar en Medellín, ¿sí o no? Y entonces, ¿cómo vas a garantizar tú cuando mandes a un paciente ambulatorio que le tienes que hacer un seguimiento telefónico o decirle que venga a los 3 días y que se hagas un examen diariamente? ¿Vas a garantizar que ese paciente tenga un curso o una evolución clínica satisfactoria? Pues posiblemente no, y posiblemente esa estrategia ambulatoria se escape mucho de la realidad que nosotros tenemos en nuestro medio. Por eso yo creo que para que nosotros tomemos la determinación de tener un paciente con un tratamiento ambulatorio, se tienen que alinear todos los astros. Los scores, la condición clínica, el ECOG, el tratamiento del cáncer que está recibiendo, no es que él vive al ladito del COA, en el edificio de al lado, vivía al frente, el papá o el hijo o el hermano es médico, venga, yo sé cómo administrarle el tratamiento antibiótico, yo puedo venir a hacerme este examen mañana. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que determinar a la hora de efectivamente implementar esta estrategia terapéutica que ya está en boca de otros grandes centros donde no tienen ese tipo de inconvenientes, en otras latitudes donde posiblemente el acceso a la salud sea mucho más frecuente y donde la medicina no sea tan centralizada. Entonces en estos días discutía yo, hablaba con uno de los familiares de mi paciente y es, mi señora quiere recibir el tratamiento en el pueblo, pero pues en el pueblo no hay oncólogo, en el pueblo no hay quimioterapia, pues yo no te puedo ofrecer quimioterapia en Segovia, o en Anorí, o en Apartado, bueno, en Apartado de pronto sí, pero en otras partes posiblemente no. Entonces en Nechi posiblemente no haya oncólogo, ni siquiera internista. Entonces, muchas veces nuestra condición social también la tenemos que tener en cuenta. Muchas veces no, en todas las cosas, en todas las condiciones. Muy bien. ¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta a la hora del tratamiento? El antibiótico rápido en los primeros 60 minutos del ingreso de los pacientes. Incluso hay un estudio que comparó 30 minutos versus 31 y 60 minutos y los pacientes que tenían el tratamiento antibiótico en los primeros 30 minutos se morían menos. Es un estudio brasilero que si quiere se los paso. Entonces, entre más rápido, y eso no solamente lo vemos en sepsis, sino que también lo vemos en neutropenia. Entre más rápido el paciente tenga su tratamiento antibiótico, le va a ir mejor, se va a morir menos. Porque miren que los pacientes con neutropenia febril, cada hora de retraso del inicio del tratamiento antibiótico aumenta la mortalidad en un cerca de un 8 a un 18%. Entonces, un paciente con neutropenia febril que yo me diga, ay, no es que no sé si iniciar el tratamiento antibiótico porque solamente tiene fiebre, pues piense en esa conducta antes de determinar que no le va a iniciar el tratamiento antibiótico. Hay algunas infecciones o algunos procesos de infecciones que son tiempo dependientes, la sepsis, la meningitis y la neutropenia febril. La terapia empírica no efectivamente la mortalidad, como ya les mencioné previamente. Si hay sospecha clínica de un foco infeccioso, como el paciente que tenía el catéter y que tenía cambios infecciosos, pues dirija el manejo para ese tipo de procesos infecciosos. La terapia inicial aquí y en todas partes del mundo sigue siendo, en la mayoría de partes del mundo, un beta-lactámico que es o que sirve contra Pseudomonas aeruginosa. Recuerden que esa en la epidemiología local hizo parte de las complicaciones infecciosas más frecuentes en la década de 1970, 80, 90, pero era de las complicaciones de las etiologías infecciosas, perdón, más mortales. Entonces, por eso nuestra conducta terapéutica actual todavía sigue siendo cubrir este tipo de etiología, a pesar de que miren que nuestros estudios, incluso los locales, dicen que Pseudomonas todavía no es o ya no es el que manda la parada. Se prefiere infusión de extendida, eso no solamente en neutropenia febril, recuerden que los beta-lactámicos son tiempo dependiente, no concentración dependiente, entonces uno debería, si le va a poner piptazo, pues debería prolongar la infusión no solamente en 30 minutos, venga, enfermera, dele el tratamiento antibiótico al menos en 3 a 4 horas, porque son tiempo dependientes. Entonces, esto
no es literatura extranjera, este es el protocolo que nosotros podemos implementar a nuestros pacientes con neutropenia febril. Miren que piptazo nosotros lo utilizamos frecuentemente como monoterapia, porque la evidencia actual nos sugiere que utilicemos varios aminoglucósidos, es decir, utilicemos piptazo y aminoglucósido, como por ejemplo amicacina. No está, la evidencia actual nos sugiere que utilicemos dos tratamientos antibióticos contra bacilos gram negativos en estos pacientes, solamente monoterapia, pero tenemos tiempo de dónde escoger, o tenemos que escoger, por ejemplo, piptazo, podemos utilizar cefepime si el paciente, por ejemplo, es alérgico a la piperacilina tazobactam, podemos utilizar carbapenémicos como imipenem o meropenem. Pseudomonas es intrínsecamente resistente a artapenen, entonces posiblemente tener una estrategia terapéutica empírica en un paciente que tiene una infección probable por pseudomonas, pues posiblemente no sea una adecuada conducta. Y recuerden muy bien que ertapenem también se pega a la albúmina y estos pacientes muchas veces están hipoalbuminémicos, entonces posiblemente ertapenem no sea la conducta adecuada en los pacientes con neutropenia febril. Si usted quiere utilizar un carbapenémico, ya sea por una exposición previa, por un aislamiento previo de un germen con beta-lactamasa de espectro entendido, pues utilice meropenem tranquilamente. Muy bien. Hay algunos pacientes que se benefician de tratamiento antibiótico no solamente para bacilos gram negativos. Entonces, si yo no tengo, es decir, les voy a poner el ejemplo, paciente con linfoma está en quimioterapia, le están poniendo un R-CHOP, que es un esquema de quimioterapia que utilizamos frecuentemente en los pacientes con linfoma. Y ese paciente a los 10 días después del inicio de la quimioterapia hizo fiebre. Y cuando llegó al servicio de urgencias, pues está neutropénico. Pero tú interrogaste por síntomas cefalocaudales y no encontraste ningún foco infeccioso. Ese paciente es candidato al inicio del tratamiento antibiótico con un tratamiento antibiótico que cubra pseudomonas, como por ejemplo cefepime o piptazo. Pero hay algunos pacientes que se benefician de adicionarle tratamiento antibiótico empírico cubriendo cocos gram positivos. Por lo general no se hace de rutina. Y hay estudios que sugieren y hay estudios que compararon el efecto rutinario del cubrimiento antibiótico con cocos gram positivos y no demostró aumento en la mortalidad. Entonces, no utilice de rutina, utilícelo cuando su sospecha diagnóstica dice, efectivamente, este paciente tiene una infección por un coco gram positivo, como por ejemplo cuando yo tomé la determinación de iniciarle vancomicina a mi paciente que tenía una celulitis y cambios inflamatorios a nivel del catéter venoso central. Como les mencioné, no está asociado a mortalidad. Cuando usted utiliza un tratamiento antibiótico empírico porque el paciente sigue haciendo fiebre, y hay un punto muy importante que les quiero decir, es que los pacientes hacen defervescencia de la fiebre no tan rápido como si estuvieran inmunocompetentes. Entonces, cuando tú tratas a un paciente inmunocompetente y a las 48 horas de tratamiento antibiótico sigue haciendo fiebre, tú tienes que replantarte la idea de por qué el paciente sigue haciendo fiebre. Pero en los pacientes con neutropenia febril, la efervescencia de la fiebre puede llegar incluso hasta 4 a 5 días. Es decir, tú no deberías tomar conductas terapéuticas de cambio de tratamiento antibiótico hasta esperar los 4 o 5 días, a no ser que tengas otras cosas que te digan, vengas, que este paciente tiene efectivamente una bacteriemia por Staphylococcus aureus. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, meropenem en banco, que es una combinación que le utilizan mucho los intensivistas y que algunas veces nosotros también pacientes tienen unos cultivos que a las 48 horas están negativos para cocos gram positivos, pues la conducta y la buena práctica clínica o el punto de buena práctica clínica es suspender ese tratamiento para cocos gram positivos y continuar con el tratamiento para bacilos gram negativos. ¿En qué paciente nosotros deberíamos cubrir con cocos gram positivos? En los pacientes que están hemodinámicamente estables, eso comparte las guías de práctica clínica de sepsis y de surviving sepsis. En los pacientes que tienen un cultivo positivo para un coco gram positivo, es decir, si en mi hemocultivo está creciendo un coco gram positivo, pues entonces piense que puede ser un estafilococo aureus metilinoresistente y cubra este estafilococo metilinoresistente mientras le sale el reporte de la identificación y el antibiograma. Si los pacientes obviamente tienen infección de tejidos blandos, pues deberían tener tratamiento antibiótico empírico basado en ese foco, pero no descubra los otros, ¿cierto? Entonces, por lo general, usted puede utilizar bacilos, el cubrimiento de bacilos gram negativos con piptazo, pero adicionarle vancomicina, por ejemplo.
Si tiene colonización, entonces hay algunos centros que utilizan la colonización nasal, por ejemplo, y la colonización rectal para la mayoría de los pacientes. Nosotros en nuestro protocolo institucional hacemos tamizaje a los pacientes rectal al ingreso de la hospitalización y nosotros tenemos un perfil epidemiológico ya identificado. Entonces a las 24 horas nos dice el tamizaje que el paciente tiene en su colita un Enterococo fecalis, una E. coli productora de Blay. Y eso nos sirve a nosotros a la hora de determinar, venga, es que si yo tengo un paciente con neutropenia y en la colita este paciente tiene un, una E. coli productora de Blay, pues posiblemente mi conducta terapéutica sea cubrir esa E. coli Blay. Porque recuerden que dentro de la fisiopatología de la neutropenia febril está la translocación bacteriana. Y si yo tengo una colita colonizada por esa bacteria, pues es frecuente que nosotros nos enfrentemos hacia una infección real por esa bacteria, que en ese momento la identificamos como colonizante, pero un paciente con neutropenia febril, pues posiblemente cobre mucha relevancia. Y en los pacientes obviamente que tienen severa mucositis, los pacientes que tienen pérdida de la barrera cutánea, pérdida de la barrera de las mucosas, tienen mayor riesgo de infecciones por cocos no positivos y también deberíamos cubrirlos empíricamente. El cubrimiento para hongos también no es de rutina. Por lo general, las guías de práctica clínica y todas las sociedades sugieren que nosotros utilicemos antimicóticos, si los pacientes tienen fiebre persistente. ¿Y cómo definen ellos fiebre persistente? Cuando los pacientes persisten con fiebre 4 a 7 días después de un régimen de tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro. Es decir, mi paciente el mismo con linfoma, que me llegó con neutropenia febril, ya es el quinto día de tratamiento con pitazo y el paciente sigue haciendo fiebre. Y entonces yo me tengo que plantear y otra vez recapitular y decir, venga, este paciente efectivamente se me está escapando algo o efectivamente tengo que iniciar el cubrimiento antibiótico como para hongos. La elección del medicamento para hongos debería ser basada en la exposición y en algunos factores de riesgo para algún tipo de hongo, ya sea para mohos o para levaduras. Entonces, por ejemplo, exposición previa a medicamentos. Hay algunos y muchos pacientes tienen profilaxis para levaduras, como por ejemplo cándida con fluconazol. Y entonces estos pacientes pues no van a tener una candidemia, posiblemente por cándidas sensibles a soles. Y entonces, la elección del tratamiento antimicótico empírico en este paciente, pues posiblemente no sea fluconazol, sea más caspofungina o anfotericina B. Y también, dado que tiene una profilaxis antimicótica como para cándida, pues posiblemente otro tipo de hongos, como por ejemplo los mohos y en este caso aspergilos, cobra mayor relevancia. El tipo de neoplasia, entonces los pacientes con neoplasias hematológicas, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica aguda en sus esquemas de inducción y de consolidación y los pacientes candidatos y que son llevados a trasplante de células hematopoyéticas tienen una alta prevalencia de infección por aspergillus. Entonces, si mi paciente sigue haciendo fiebre 4 a 5 días después, usted debería no solamente hacer el diagnóstico adecuado de aspergillus, entonces mandar un galactomannan en sangre y hacerle un lavado bronquialveolar si encuentra hallazgos sugestivos de infección por aspergillus a nivel pulmonar. Y colonización o infecciones previas, ¿no? Pues el paciente tuvo una infección por cándida, tuvo una colección abdominal por una candidiasis, pues posiblemente mi conducta terapéutica en este paciente sea cubrir esa cándida y cubrir un amplio espectro de cándidas resistentes a soles. Entonces miren las imágenes que yo les muestro acá y entonces estos son los hallazgos que a uno le orientan a que este paciente posiblemente el tratamiento empírico no sea caspofungina sino voriconazol. Entonces miren que esto es un famoso signo del halo y el signo del halo es básicamente un nódulo, pero que tiene alrededor un vidrio esmerilado. Ese es el signo del halo. Y en infecciones o en tomografías, perdón, que tienen el signo del halo y que el paciente tiene quimioterapia, tiene esteroides, tiene neutropenia, pues posiblemente la conducta terapéutica y la conducta diagnóstica sea enfocada hacia que nosotros tengamos una aspergilosis posiblemente pulmonar y posiblemente invasiva. Entonces, miren qué pacientes son, digamos, de mayor riesgo a que tengan infecciones por aspergillus, los pacientes que tienen trasplante autólogo y trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos y los pacientes que tienen leucemia, tanto linfocítica como leucemia mieloide aguda. Estos pacientes de neoplasias hematológicas y estos pacientes que son candidatos a trasplante, no solamente de células hematopoyéticas, sino trasplante de órgano sólido,
tienen mucho riesgo de infecciones asociadas a MOS, asociadas a Aspergillus, y nosotros deberíamos cubrirlo empíricamente. O preemptive, como se dice cuando tenemos identificación de esta por imagen o por el antígeno sérico de galactomannan. Bueno, otra parte fundamental de cuando nosotros tenemos un paciente con neutropenia febril es, bueno, y este paciente está neutropénico hace 10 días, ¿y cuándo más le voy a dar del tratamiento antibiótico? Entonces, la duración del tratamiento antibiótico también es algo de debate y también es algo de duda. E incluso hay discrepancia en algunas sociedades. Algunas sociedades dicen esto, otras sociedades dicen eso. Entonces, la duración del manejo antibiótico va a depender de varios factores. Uno, de la resolución, obviamente, de la neutropenia. Si yo tengo un paciente que tiene un linfoma y está ya resolviendo su nadir de neutropenia, ya lleva 14 días después de la quimioterapia y ya tiene un conteo de absoluto de neutrófilos de 600 y mañana va a tener 700 y posiblemente mañana ya vaya a tener 1000, o sea, está resolviendo la neutropenia, pues posiblemente este paciente si está estable clínicamente y lleva más de 2 días con resolución de la fiebre y de la neutropenia, yo podría suspender el tratamiento antibiótico en este paciente. Pero tiene que estar asociado a una estabilidad clínica y una efervescencia de la fiebre, ¿cierto? Y aún enfoque basado en el sitio de infección. Entonces hay algunos pacientes que tienen endocarditis. Y entonces la endocarditis infecciosa no va a estar, o la resolución o el tratamiento no va a estar resuelto, o la duración del tratamiento no va a ser enfocado hacia la resolución de la neutropenia y de la fiebre. Pues va a estar en parte, pero también adicional a que tiene una infección en una válvula cardíaca que le condiciona un riesgo aumentado de complicaciones y que posiblemente la terapia tiene que ser extendida por 4 a 6 semanas. Entonces, miren que la duración del manejo antibiótico va a depender de muchos factores. Uno de ellos es la recuperación, obviamente, de la neutropenia. Entonces, por ejemplo, esta guía, esta es la guía de práctica clínica europea y dice que los pacientes que tienen un conteo de neutrófilos por encima de 500 y el paciente está asintomático y sin fiebre por más de 48 horas, tú podrías suspender la terapia de tratamiento antibiótico. Doctor, pero es que hay algunos pacientes que no resuelven la neutropenia y eso lo vemos frecuentemente. Yo tengo una paciente en este momento que lastimosamente hoy trasladamos a la unidad de cuidados intensivos que lleva un mes neutropénica. Y entonces, ¿qué hacemos con el tratamiento antibiótico? Entonces, esta guía de práctica clínica dice que si el paciente continúa con neutropenia, continúa con conteo de neutrófilos por debajo de 500, pero que está estable clínicamente y está febril hace 5 o 7 días, usted se podía dar el chance de suspender el tratamiento antibiótico. Hay algunas guías de práctica clínica como la ITSA que sugiere que usted no debería suspender el tratamiento antibiótico hasta la resolución de la neutropenia. Y entonces eso también lo hacemos basado en el conocimiento del paciente, en la evolución clínica del paciente y en su grupo tratante. Entonces nosotros tenemos un grupo muy consolidado de infectólogos, de hematólogos, oncólogos e internistas que juntos tomamos la determinación, venga, es que este paciente posiblemente se beneficie de la suspensión del tratamiento antibiótico a pesar de que continúa con neutropenia. ¿Listo? Hay una cosa muy importante y es cuando los pacientes recuperan la neutropenia puede pasar algo que se llama síndrome de reconstitución mieloide y eso es algo nuevo. Eso es algo que se asemeja al síndrome de reconstitución inmunológica en los pacientes con VIH que tienen tratamiento antirretroviral. Entonces recuerden que ellos hacen una especie como de recuperación de las células defensivas y entonces ahí sí van a cantar con manifestaciones clínicas. Y entonces el paciente está recuperando la neutropenia pero está maluco, se ve maluco, se ve séptico y empezó con requerimientos de oxígeno y usted le hizo una radiografía y ahí sí documenté la consolidación, ¿cierto? Porque ya tiene defensas, el paciente está recuperando las células defensivas que van a montar esa respuesta inflamatoria. Entonces esos pacientes hacen algo que se conoce como síndrome de reconstitución mieloide y es digamos que algo que ustedes tienen que tener en cuenta porque ustedes dicen, ¿será que es que me estoy quedando corto en el antibiótico? ¿Tengo que cambiar el espectro? ¿Le pongo para focos gram positivos, le pongo antimicótico para aspergillus, pero no, puede ser que la recuperación de la neutropenia lo esté llevando en el síndrome de reconstitución mieloide. Cuando yo tengo un paciente con neutropenia en el COA, hay algunos pacientes que se benefician de factores estimulantes de colonia, no solamente cuando les están poniendo la quimioterapia, para prevenir la neutropenia febril, sino que algunos pacientes se benefician de factores estimulantes de colonias en el curso de la neutropenia, pero no todos los pacientes. Incluso la guía de práctica clínica de la ICSIA sugiere que ningún paciente debería ser candidato a factores estimulantes de colonias en el curso de la neutropenia.
Pero posiblemente la guía europea sí dice, venga, hay algunos pacientes que si usted va a prever que el curso puede ser tórpido y que la neutropenia se va a demorar mucho, pues considere que los puede utilizar. Y entonces muchos pacientes de nosotros que nosotros consideramos que se van a demorar mucho con la neutropenia, que están malucos, que cada vez se ven mal, pues yo le puedo poner filgastrin 300 microgramos cada 12 o cada 24 horas, dependiendo del paciente, para estimular esos factores, para estimular el crecimiento de nuevos neutrófilos y que nos ayuda a resolver la neutropenia. Muy bien. Esto es prácticamente el resumen de toda la charla. El resumen de los pacientes que tienen alto riesgo y que tienen o que persiste con fiebre por más de 4 días. Entonces usted lo que debería hacer es, venga, examine nuevamente al paciente, interrogue nuevamente al paciente, venga, le salió esta lesión, venga, ya si estoy con síntomas urinarios, venga, empecé con diarrea. Determine si es efectivamente necesario tomar unos cultivos basado en la sospecha suya de que efectivamente estás cubriendo una bacteria que no estás cubriendo con el tratamiento antibiótico empírico. Y si tú documentaste en una tomografía, por ejemplo, una colección hepática o una colección abdominal, pues drene ese foco porque posiblemente la neutropenia y la fiebre no se ha resuelto porque tú no has drenado el foco, ¿cierto? Porque tienes una colección con 10 a la 10 bacterias. Que es una cantidad de bacterias exorbitante para la dosis de antibiótico que nosotros utilizamos frecuentemente en las infecciones comunes que nosotros no vemos. Entonces, si el paciente persiste con fiebre mayor a 4 días, yo ya interrogué, yo ya volví a cultivar, yo mandé más exámenes y tiene o sigue con una fiebre inexplicable, pero el paciente está clínicamente estable y ya está recuperando la neutropenia, lleva 300, 400, ya está casi con 500 neutrófilos, pues dele chance, tranquilo, y por ahora no modifique la terapia. Pero en el caso contrario, donde el paciente está inestable, donde ya se ve más maluco, donde todavía la neutropenia no se ha resuelto, incluso está peor, ayer tenía 100 neutrófilos, hoy tiene 4. Entonces esos pacientes posiblemente se beneficien de abordar otra vez el diagnóstico de manera adecuada y entonces listo, hágale una tomografía del pecho, vuélvalo a cultivar, hágale una tomografía de abdomen si tiene síntomas de dolor abdominal, hágale estudios de materia fecal si el paciente tiene síntomas gastrointestinales y considere en este caso efectivamente que los pacientes se benefician de ampliar el espectro de tratamiento. Y entonces en estos pacientes posiblemente si tiene factores de riesgo para cocos gram positivos, cubra cocos gram positivos, pero si no, pues entonces consideren encubrir levaduras o mohos dependiendo del caso. Y ya que estamos en el límite de urgencias, pues digamos, venga, yo les traigo un algoritmo que podemos implementar en los servicios de urgencias para los pacientes que tienen neutropenia febril. Entonces, el algoritmo empieza desde el triaje. Y entonces, ¿cómo identificamos? Hay que decirle a los enfermeros, a los médicos o a los personales que haga el triaje, venga, si su paciente es oncológico y su paciente tuvo un esquema de quimioterapia en las últimas 6 semanas, prenda las alarmas. Prenda las alarmas y asuma que el paciente en este momento está cursando con una neutropenia febril y tómele la temperatura, el pulso, todos los signos vitales y adicionalmente hágale toda la batería de exámenes que nosotros ya previamente implementamos. Y revaloro rápidamente, y le revaloro rápidamente porque recuerden que el inicio del tratamiento antibiótico, si el paciente está neutropénico, hace parte de las estrategias o los puntos de práctica clínica que deberíamos implementar en los pacientes. Y si el paciente se torna hipotenso, pues entonces llame a los intensivistas, llame a la unidad de cuidados intensivos y soporte a ese paciente y póngale líquidos y siga las metas de renovación hídrica en los pacientes sépticos y utilice esquemas de tratamiento antibiótico no solamente para bacilos gram negativos, sino para cocos gram positivos. Nunca se le olvide identificar o tratar de identificar el foco. Entonces, obviamente, utilice una imagen diagnóstica del pecho. Y si el paciente tiene síntomas urinarios, un uroanálisis, un urocultivo. Y si el paciente tiene síntomas gastrointestinales, pues mándele una toxina para clostridioides difícil y mándele un coproscópico y mándele un coprocultivo, ¿cierto? Y ya cuando los pacientes no están en esa condición séptica y los pacientes se ven bien, y usted desde los que cree, que considera que en Colombia y en Medellín podríamos implementar la estrategia de mandar el paciente para la casa, pues la guía sugiere que usted evalúe esa condición en las primeras 4 horas, le ponga el tratamiento antibiótico inicial en tratamiento intravenoso y si todos los astros se alinearon y usted considera que el paciente pueda ser beneficiario de una conducta ambulatoria, pues entonces migre hacia una presentación de antibiótico oral. La migración podría ser con el tratamiento antibiótico como ciprofloxacino y amoxicilina clavulanato, que es, digamos que, un tratamiento antibiótico adecuado en nuestros pacientes en presentación oral. Muy bien. Para
llevar a casa, yo creo que nos extendimos un poco. Y digamos que las conclusiones que yo quiero que ustedes se lleven para la casa en neutropenia febril es el riesgo del proceso infeccioso en los pacientes con cáncer. No solamente es neutropenia, va mucho más allá, a procedimientos quirúrgicos, a radioterapia, a pérdida de la barrera cutánea, a catéteres, a desnutrición. Entonces, tenga en cuenta ese tipo de cosas a la hora de evaluar un paciente con cáncer oncológico. Más que tener una receta de cocina, ustedes deberían ser acuciosos y deberían ser minuciosos a la hora de hacer la revisión por sistemas y el examen físico, ¿cierto? Y utilice su juicio clínico y las pistas que le da ese buen interrogatorio y esa buena historia clínica para tomar las conductas de diagnóstico en estos pacientes. Los bacilos gram negativos siguen siendo en nuestro medio los agentes etiológicos más frecuentes y la terapia antibiótico empírica que nosotros utilizamos en niños debería estar enfocada a cubrir los bacilos gram negativos, tipo antibióticos que cubran pseudomonas. Y recuerden, y muy importante, que el retraso en el inicio de la terapia antibiótica, como en sepsis, como en meningitis, está asociado a mayor mortalidad y cada hora puede ser determinante para los pacientes con neutropenia febril oncológica. Esto es un QR que los va a llevar directamente a mi carpeta personal de neutropenia febril. Ahí les dejé una carpetica específica con los textos que utilicé como para la realización de la charla, incluyendo las guías de práctica clínica que utilizamos. La guía europea, la guía de práctica clínica de la Sociedad Americana de Oncología, la guía ITSA, un artículo muy chévere y muy interesante del libro de oncología que por lo general yo leo, que es el libro de Abeloff. Entonces él tiene es incluso en español como para lo que ustedes que apenas están entrando en el mundo de la neutropenia febril del paciente oncológico lo lean. Y adicionalmente están las diapositivas que les acabé de mostrar. Ahí están las diapositivas en formato PDF para que ustedes las puedan tener y las puedan utilizar en el momento en que ustedes lo necesiten. Entonces, estas son mis redes sociales, me pueden seguir. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues abrimos los micrófonos como para que tengan la oportunidad de hacerla. Si no tienen una pregunta ya, pero quieren en algún momento hacer una pregunta o necesitan bibliografía o venga, ¿no? Este documento no está en la bibliografía que nosotros, que nos pasaste, pues entonces me escriben al Instagram y juntos solucionamos el problema. O si en algún momento necesitan a alguien que trabaja con neutropenia febril todo el tiempo, yo todo el tiempo, todos los días de mi diario que hacer como internista veo pacientes con neutropenia febril, gracias a que trabajo en el Centro Oncológico de Antioquia y la neutropenia febril es del internista, de manejo del internista. Pues entonces si en algún momento venga, profe, o venga, doc, necesito ayuda con este paciente, yo creo que está neutropénico, ¿qué hago? Pues voy a estar obviamente atento a sus comentarios y a su llamado. Muy bien. Doctor, mil gracias por la charla, la verdad, muy enriquecedora. Si de pronto alguien tiene preguntas, damos un espaciocito para que las pueda hacer. Bueno, todo parece indicar que no, Doc. Doc, mil gracias. En serio, súper enriquecedora y pues como muy práctica para poder ir aplicando a lo largo de lo que uno se encuentra en urgencias, que es como Eso es más lo el que campo de uno. uno cuando da este tipo de charlas tiene que saber para qué público va. Entonces, traté de hacer una charla que para los que apenas están ingresando en el mundo de la oncología y en el mundo de urgencias y de neutropenia sea entendible y al menos tenga los conceptos básicos. Y para que alguien que ya esté trabajando o que efectivamente ya tiene bases en urgencias y en estos pacientes y en el manejo de neutropenia febril recuerde que la neutropenia febril tiene muchas aristas y tiene muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces traté de buscar la mejor manera de presentar este tema que es posiblemente uno lo pueda hacer más complejo a la medida de que ustedes avancen más en la medicina y un poquito más o menos complejo en la medida que ustedes lo necesiten. Entonces, muchas gracias por la invitación. Espero que en algún momento me vuelvan a invitar. Ya saben que trabajo con pacientes oncológicos todo el tiempo y si en algún momento necesitan una charla de hipercalcemia maligna, de lisis tumoral, de complicaciones como por ejemplo compresión medular en el paciente oncológico, pues voy a estar a la disposición de ustedes si lo necesitan. Muchas gracias por la invitación. Mil gracias, Doc. En nombre de Urguki y de todos los que estamos, mil gracias. Una feliz noche. Hasta luego, feliz noche.